versículo 11. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, y de esta manera vamos a comenzar la escuela dominical. Amén. Primera de Timoteo 4:11, y le invito a que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta ahí, hermanos, ocúpate, dicen, estas cosas en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, tenía una razón por la cual le decía a Timoteo que se ocupara en esas cosas, porque obviamente la enseñanza, hermanos, viene a darnos luz sobre cómo debemos de vivir una vida cristiana, hermanos, cada vez agradando al Señor. Entonces esta palabra es también para nosotros esta mañana. Ocupémonos, hermanos, en la lectura, dice, en la exhortación y en la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios por la clase de hoy. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das, mi Dios, de tener un nuevo día, de poder estar reunidos en este lugar. Aquí estamos, Señor, agradecidos y contentos por la vida, por la salud, por cada bendición que nos das, Señor, y sobre todo porque estamos en la escuela dominical para aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ocuparnos en estas cosas, para poner atención, Señor, para que venga a ser de edificación la enseñanza a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a cada una de las clases, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a entonar esta alabanza y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice su con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Amén. Pueden ocupar sus lugares y así podemos pasar a nuestras clases. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están?
Bien, siempre corriendo, pero bien. Así amanecemos nosotros. Y porque hoy fue un día de mucha tentación, ¿verdad? Bueno, principalmente para los varones en el mundial y últimamente las mujeres también se, se emocionan, se apasionan. Y esto dijo una vez un hermano, es cada 4 años, hermano. Dice, no me hace falta cada 4 años. Digo, bueno, pues ojalá y Cristo venga en un mundial, ¿verdad? Para que de 2, 3 sustos a algunos. No, no se crea, es broma. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, en esta mañana en la escuela dominical. ¿Y qué le parece si damos inicio? Y yo quisiera preguntar, ¿cuál es el tema central de nuestra escuela dominical? ¿Quién lo recuerda? A ver, hermanos. Muy bien, la Biblia, y el hermano José nos inicia sus orígenes, su importancia y su autoridad. Y seguimos insistiendo. La Biblia es y ha sido por muchas generaciones el libro más atacado, el libro más perseguido, el libro con mayor influencia, el libro con mayor impresión, y no me refiero social, sino me refiero bajo la imprenta, que todavía ocupa el primer lugar a nivel mundial en las últimas estadísticas, pero a su misma vez, paradójicamente, se ha convertido en el libro entre muchos cristianos menos popular a su estudio o a su lectura. Y eso trae peligros, trae consecuencias. Y nuestro deber como cristianos es recordar qué es lo que es la Biblia. Aquellos que les gusta leer, algo que nos llama mucho la atención sobre la lectura es qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que nos van a decir, de qué se trata lo que estamos haciendo. Pues precisamente cuando hablamos de los orígenes, la importancia y la autoridad de la Biblia, nos referimos a lo que conlleva a la identidad de un cristiano. Así que vamos a preguntar si alguien ya se aprendió este texto de memoria, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Levante su mano y se llevará un platillo de mi parte en esta tarde, mire. A ver, vamos a empezar por allá atrás. A ver, Ana. Es inspirada por Dios. ¿Alguien que quiera apoyar a la hermana Ana? Sin leer, obviamente, ¿verdad? Leyendo es algo muy bonito, pero no. Sí. Ok. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para toda buena obra. ¿Sabe que cuando hablamos de la Biblia, sin duda alguna que hay otras partes que un cristiano debe de conocer, no solamente la escritura y su interpretación, sino también sus orígenes? Y cuando me refiero a sus orígenes, me refiero cómo es que llegó a nuestras manos. Yo he sido abordado por muchos creyentes con el paso de los años, en donde se preguntan si en realidad la Biblia que tenemos es la correcta, si en realidad los libros que tenemos son los inspirados por Dios. Si una manera de filosofar hasta cierta manera muy razonable, porque de algo estamos seguros, y es que con el paso del tiempo, curiosamente sí es cierto, a veces se terminan descubriendo cosas que no se sabían. Entonces, cuando se trata de la Biblia, yo creo que un cristiano sí debe de tener por lo menos a claridad de lo que es, de dónde viene nuestra Biblia. En estos tiempos, los más, a mi opinión, los más llevados a estas preguntas son los jóvenes. ¿Por qué? Porque básicamente ya están en una sociedad más materialista, más racionalista, más liberal, y esto les ha permitido a ellos entrar en muchas preguntas que en muchas de las ocasiones ellos por no, tal vez no querer preguntar o por no querer saber más allá, pero al final del día tampoco hay interés, se preguntan si en realidad lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Así que esta clase
como las anteriores que ya hemos abordado, lo que es de manera general el Antiguo Testamento, que rápidamente lo recapitulo. Hablábamos acerca de cuál es la historia del Antiguo Testamento y hablábamos que en realidad nos habla de la creación, nos habla de la formación de la humanidad, nos habla del pueblo de Israel elegido por Dios para que se convirtiera en esa nación que fuera luz a las naciones, y nos habla también que Dios les dio una ley y que este pueblo debería de haberse convertido en el plan de Dios en ser luz para las demás naciones, para la demás parte de la población. Debido a que el pueblo de Dios, que son los judíos Israel, no logró, no cumplió, fracasó, no Dios, sino el hombre. La Biblia nos habla de que Dios vuelve a hacer un nuevo pacto, y es el que hablábamos la semana pasada y la antepasada, en donde este nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, nos habla de una visión de parte de Dios más amplia en relación ya no solamente de ver a Israel como una nación, sino ahora con el propósito de salvar a la humanidad. La parte espiritual siempre se ha convertido en la parte más compleja del hombre, hermanos, siempre. ¿Por qué? Obviamente por la naturaleza de su contenido, por la naturaleza de su tema. ¿Cuál? Que todo es prácticamente invisible, no se puede ver, no se puede oler, no se puede saber. Y el hombre en su limitación humana generalmente todo lo quiere mirar con sus ojos. El Nuevo Testamento nos habla de la necesidad de un Salvador, de la necesidad del perdón de los pecados de la humanidad, y nos habla a la misma vez de ese plan que vino a hacer Jesucristo, esa alianza que vino a hacer Dios a través de su Hijo Jesucristo con el hombre. ¿Con qué finalidad? Que el hombre ya no fracasara, que el hombre no se perdiera, que el hombre no sufriera la condenación eterna. Así que esta ocasión, porque ya vimos la semana pasada que se divide precisamente en las narrativas de Jesús, se divide en el libro de los Hechos, que nos habla del inicio de la iglesia cristiana, se divide en las cartas paulinas, las doctrinas a la formación de las congregaciones iniciales, se divide en las cartas juaninas, que son las cartas generales, las cartas de Pedro, la carta de Judas, que entre algunas de ellas se refiere de manera general a la iglesia, ya no solamente con judíos, sino también gentiles. Que un gentil en el lenguaje bíblico es toda la humanidad a excepción los judíos. Y veíamos cómo es que la Biblia aparece un último libro llamado Apocalipsis, que es el libro que nos habla de los eventos venideros o de los eventos apocalípticos, del juicio de Dios sobre la humanidad. Ay, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué va a enjuiciar? Es que en realidad Dios, a través de su carácter, de su santidad como un Dios santo, al hombre le da un tiempo de vida, le da la oportunidad de que el hombre cambie su conducta a través de un arrepentimiento de pecados y se adhiera a la familia en Cristo. Aquel que rechaza, como dice Juan 3:17, lamentablemente es condenado. ¿Y qué le espera? Los juicios precisamente, o el plan que estaba situado para el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, pero también para la condenación del hombre al rechazo sobre Jesús. Así que esta semana, hermano, vamos a hablar de lo que se le conoce como el tiempo intertestamentario. Haré lo posible de terminarlo en esta clase, que lo veo algo complejo, pero tal vez sí se puede. ¿Por qué? Porque lo voy a presentar de una manera muy general bajo sus títulos. Así que, ¿quién ha escuchado hablar del tiempo intertestamentario? Brevemente. ¿Qué es eso, verdad? Inter, ¿qué significa inter? Que está en medio, inter, que interrumpe precisamente, que está en una ubicación, en un espacio posiblemente entre dos de ellos. La semana pasada yo les decía a ustedes que las Biblias antiguas, no sé si las de ahora, porque generalmente compro Biblias de estudio, no suelo comprar Biblias ordinarias. Las Biblias de antes traían 2 hojas en blanco, no eran impresiones erróneas. Esas hojas tienen el simbolismo de representar, al estar en blanco, representan el silencio de Dios. Cada una de las hojas representa 100 años. Son 2 hojas, 4 páginas, 400 años aproximadamente. Dentro de la teología y aún dentro de las partes geográficas, arqueológicas e históricas, existe este periodo de tiempo. El periodo de tiempo en donde el último profeta, que fue el profeta Malaquías, hasta Juan el Bautista, nuevamente el hombre de Dios, Juan el Bautista, aparece precisamente el escenario, la vida de nuevamente los profetas de Dios. Sin embargo, a este periodo se le conoce como intertestamentario. Es esa parte en donde Dios
va a cumplir también un plan que había estructurado. ¿Cuál? La carta o el libro de Malaquías especifica claramente que ya finaliza el tiempo para el hombre y ahora va a entrar posteriormente en la era de un nuevo pacto. No lo menciona así, pero sí habla que se levantará un profeta, el cual abrirá un camino a un Mesías. Así que vamos a hablar de este periodo intertestamentario. Es muy interesante, hermanos, sinceramente, porque tiene muchos datos históricos, geográficos y a la misma vez también bíblicos. Betty. Existen dos pactos, el pacto a la alianza del Antiguo Testamento y la alianza del Nuevo Testamento. Y dice por aquí, este periodo o tiempo de aproximadamente 400 años, algunos lo sitúan en 430, a su vez también tiene mucho que aportar en la era del Nuevo Pacto. Esto es debido a la formación de nuevos movimientos religiosos, cambios políticos. Por ejemplo, la pregunta que a veces hace la gente, ¿de dónde salieron los fariseos? Bueno, los fariseos se formaron en este periodo de tiempo. ¿De dónde salieron los saduceos? También se formaron en este periodo de tiempo. Los escribas, en realidad los escribas son muy antiguos, vienen desde los tiempos bíblicos. Era una profesión. De hecho, Esdras era un escriba, que ahorita vamos a hablar de ello. Dice, hubo cambios en movimientos religiosos, cambios políticos. ¿Por qué políticos? Ahorita vamos a entrar en ello porque recordemos que Israel pasó de ser de un gobierno monarca a un gobierno exílico. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando en el libro de Samuel le pedían a Dios un rey? Y va Samuel delante de Dios y dice, les voy a dar un rey, pero estas son las consecuencias de tener un rey. Y vemos cómo los reyes hicieron y deshicieron, hermanos, históricamente con el pueblo de Dios, arrastrándolos. Algunos de ellos hicieron cosas buenas, pero la gran mayoría de ellos se corrompieron. Y sucede lo que siempre sucede. Cuando hay un líder corrupto o un líder que no se apega a la palabra de Dios, lamentablemente, ¿quiénes terminan pagando las consecuencias también? La ciudadanía, la familia, el pueblo de Dios. Pero también dice que hubo un cambio de cultura y un cambio de lengua. Algo que produce la esclavitud, que se le conoce como el exilio. Recordemos que es esto, hermanos, cambio de cultura. Cuando la persona se muda de su identidad, de su zona geográfica, de su ciudad natal, tiene cambios culturales. Por eso es que en la vida cristiana nosotros debemos de reconocer que existen dos culturas sobre nuestro diario vivir, sobre nuestros pensamientos. La cultura del hombre, que es en donde vivimos y nos regimos por algunas de sus leyes, pero también existe la cultura bíblica, que la cultura bíblica se refiere al conocimiento de Dios sobre la vida de nosotros. Por ejemplo, ¿quién ha usado esta frase con los hijos? Miren, que allá la mamá de aquel muchacho lo deje hacer lo que quiera es diferente, pero aquí también dicen algunos, ¿verdad? No, aquí se respeta. ¿Por qué? Porque cada familia inclusive tiene su propia cultura. Así que el pueblo de Dios, al desobedecer a Dios, sufrió este exilio. El exilio les costó que afectara su cultura, pero también dice su lengua. Recordemos que los judíos no hablaban en lo que dijéramos el griego o el lenguaje, pagano, o el lenguaje gentil. La lengua de ellos, ¿cuál fue siempre? Inicialmente fue arameo, posteriormente fue hebreo, y esa fue la lengua que Dios les estableció. Pero debido al exilio, debido a la desobediencia, inclusive hasta tuvieron que cambiar su lengua, y todo eso se ve en el tiempo intertestamentario. Ahí es donde ellos, bajo el exilio y bajo las deportaciones de Nabucodonosor, de Darío y el otro más, esto dañó de tal manera que ellos cambiaron. Miren, hermanos, cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, es una historia muy dolorosa. Y todo es a causa de la rebeldía y de la desobediencia. Siempre es a causa. La desobediencia y la rebeldía trae como resultado que nosotros perdemos al final del día. Por eso es que cuando hablamos con las personas y les hacemos ver la importancia de apegarse a los principios bíblicos, y estoy hablando de cristianos, hermanos, generalmente la rebeldía los hace pagar más el pato que cualquier otra nación o que cualquier otra cosa. Así que dice aquí, también en este periodo viene a ser lo que viene la revisión de los libros llamados apócrifos. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene una Biblia católica? La Biblia católica incluye algunos libros más. Todo inicia, no recuerdo, en el siglo XIV, bajo el concilio de Tretón. Es el primer concilio del Vaticano, cuando el Vaticano históricamente por primera vez
ellos tomaron la decisión por cuenta propia de formar su propia Biblia. ¿A qué se refiere formarla? Que le incluyeron más libros. En realidad la Biblia tiene una antigüedad geográfica, histórica y en todos los ámbitos desde los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús. Sin embargo, en este concilio, en el concilio de Tretón, que así se le conoce, es el primer concilio del Vaticano, está en la historia, usted lo puede googlear y lo puede leer. Ellos ahí decidieron agregar estos libros apócrifos. Generalmente se le consideran que son ¿cuántos? Usted debe saber si usted tiene una Biblia católica o usted fue católico. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No cuáles. Ahorita vamos a entrar en los cuáles, para irnos rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién da más? No, pues no, vean, ni le entremos ahí. Son 7, hermanos, los que se le consideran en los libros apócrifos. Sin embargo, la historia también marca que pelearon por incluir 12 de ellos. Y otra parte de la historia marca inclusive que en otro de sus tratados intentaron incluir libros apócrifos del Nuevo Testamento, que son cerca de 35 libros. Pero más adelante la iglesia, inclusive la misma iglesia católica, no se los permitió. Entonces, eso es otra historia. Estos libros apócrifos vamos a mencionarlos porque es la iglesia cristiana o la Biblia Reina Valera, que es la más común, no los contiene. Y porque las otras Biblias católicas sí, que de hecho la Biblia católica es la única que los contiene. Todas las demás Biblias de los demás movimientos religiosos los omiten. Así que dice aquí, los cuales a pesar de intentar ser parte del canon del Antiguo Testamento, sus escritos no fueron finalmente aceptados por Jesús, los apóstoles e inclusive en el libro de Josefo y otros judíos de prestigio, hablan acerca de que dentro de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, el tiempo inicial, intentaron meter estos libros, los intentaron introducir y la misma iglesia cristiana o protestante los rechazó. Entonces, vamos a entrar en ello. El periodo intertestamentario principalmente o inicialmente desde su fecha. Generalmente se fija el comienzo de este periodo 430 años antes de Cristo, tomando como referencia al último profeta del Antiguo Testamento, el cual fue el profeta Malaquías. Y su término o terminó con el nacimiento de Jesús, que es aproximadamente de 26 a 28 años bajo la nueva era, cuando Juan el Bautista, el Elías anunciado por Malaquías, comienza a predicar en el desierto de Judea. Juan el Bautista no es la reencarnación de Elías, porque se suponían que era la reencarnación. ¿Por qué creían que era la reencarnación de Elías? Porque Elías no conoció muerte. Por esa razón, creían que era Elías. Sin embargo, la Biblia habla más adelante del trabajo de Elías. Ahora, él también se le reconocía porque él portaba cierta vestimenta que tenía que ver con la misma que utilizaba Juan el Bautista, que utilizaba Elías, perdón, que era la piel de camello. Que cada uno, no hablaré obviamente de sus accesorios, pero en cada uno de su vestimenta hay un simbolismo para hebraico o hebreo. Por ejemplo, la piel de camello, el cinturón y todo eso. Cada uno representaba principalmente cuando los profetas del Antiguo Testamento utilizaban ciertas prendas, era un simbolismo de arrepentimiento, que iban con un juicio de Dios o una palabra profética de arrepentimiento. Por eso a Juan, cuando iba vestido piel de camello y todo eso, decían, este hombre viene a predicar arrepentimiento. Y efectivamente, el cual le abrió el camino a Jesús. Recibiendo este nombre, porque él es la parte que está en medio de los dos testamentos, las dos alianzas. Un periodo con grandes cambios para Israel. Estos 400 años tienen mucha historia, demasiada historia, que todo cristiano también debe de saber. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que suceden en el Nuevo Testamento es porque se crearon en este tiempo. Ahora, la pregunta de algunos podría ser, bueno, ¿y por qué la Biblia no habla de ello? Creo que la respuesta se responde sola, porque se le conoce como un tiempo de silencio. A este tiempo de silencio se le conoce el tiempo en donde Dios prácticamente no habló a través de los labios de un profeta. El periodo intertestamentario también es reconocido por sus conquistas. ¿A qué nos referimos con las conquistas? Estando bajo el dominio persa, se les permitió tener la libertad de culto. Sin embargo, la atmósfera política, religiosa y social cambió significativamente y esto fue profetizado por el profeta Daniel. Los que estuvieron aquí o los que escucharon el sermón de la semana pasada, yo hablaba acerca del profeta Oseas, que el profeta Oseas Dios le permitió ver
lo que estaba a punto de suceder, que estaba haciendo Judá, que estaba haciendo, estaba coqueteando con los persas y los asirios. ¿Por qué? Porque sentían que ellos estaban a punto de ser capturados. Y si es verdad eso, hermanos, recordemos que el pueblo de Dios, a raíz de las 3 deportaciones que sufrió por parte de Babilonia, esa gran nación con la que se recuerda a David, que todas las naciones le temían, esa gran nación con la que Salomón cuando se sienta en el trono, hubo mucha paz. Cuando vienen los próximos reyes, como Dios se lo profetizó a David, por su desobediencia, siempre habrá espada en tu casa y no habrá paz. Recordemos que la rebeldía de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, tataranietos de David, al alejarse de Dios, comenzaron a corromper a la nación. Y ser una nación tan poderosa, pasaron a ser una nación débil. Por eso es que Israel buscaba la manera de aliarse con países poderosos, pero paganos. Y el profeta Oseas les advierte que no. Históricamente, en estos tiempos, cuando se habla del tiempo intertestamentario, ya había llegado prácticamente la primer, vamos a llamarlo conquista, no deportación. ¿Cuál es la diferencia entre una deportación y una conquista? Dirían, pues, ¿qué no es lo mismo? ¿A poco a usted la deportó su esposo? No. A ver, una conquista te vienes para acá y una deportación te vas para allá. Bien, históricamente la deportación es que ellos los sacaron de su tierra y se los llevaron cautivos. De hecho, el pueblo de Dios en esas 3 deportaciones los sacaron territorialmente de la parte del territorio que Dios les había asignado. La conquista es que inclusive se podían quedar en sus propias tierras, pero ya eran gobernados. Y lo primero que hacían cuando los gobernaban es que les introducían 3 cosas. Una nueva moneda, una nueva lengua, ¿y qué más? Y una nueva ley. Al ponerles una nueva moneda, les iban a establecer impuestos. Si la gente dice, este gobierno, ¿cómo cobra impuestos? No se preocupe, antes cobraban más. Y ahora pues le dan una multita o multota. En aquellos tiempos los mataban. Así que sentamos unos privilegiados, ¿verdad? Que nomás venga la carta de llamada de atención. Entonces, cuando sucede esto en los tiempos históricos y cambia la atmósfera política, religiosa y social, dice que cambió también significativamente y esto fue profetizado por el profeta Daniel. Recordemos que Daniel fue el profeta que le tocó vivir la época de la transición. ¿A qué me refiero la época de la transición? Daniel inicia su capítulo 1 mencionando que él había sido ¿qué? Deportado, llevado a Babilonia. Pero cuando usted lee el libro de Daniel, el último capítulo, usted encuentra a Daniel viendo a través de una visión, pero a la misma vez observando y midiendo los tiempos que Israel iba a volver bajo el cumplimiento de los 70 años de cautiverio. O sea que Daniel alcanzó a ver cuando el pueblo volvió a su tierra, a lo que Dios les había dado. Sin embargo, la desobediencia continuó. Y como ya no volvieron como una gran nación, ahora volvieron como una pequeña nación. ¿Qué es lo característico de los tiempos de antes de las naciones grandes sobre las naciones pequeñas? Que las conquistan, les cambian sus leyes, les asignan una moneda, les piden impuestos, les cambian su cultura. ¿Por qué? Porque ahora te vas a quedar donde estás, pero ¿qué crees? Ahora me perteneces. Por eso es que en los tiempos de Jesús, los romanos, que fueron los últimos conquistadores, porque fueron 4, que uno de ellos está en disputa, pero los romanos que fueron los últimos en los tiempos de Jesús, por eso es que usted ve que los romanos tenían mucha autoridad sobre los judíos. ¿Y se acuerda de Mateo? ¿Se acuerda de Zaqueo? Ellos eran judíos que trabajaban para los romanos. ¿Y qué hacían ellos? Cobraban impuestos. ¿Se fija cómo cuando uno conoce la historia se pueden atar bien bonito las enseñanzas, hermanos? Entonces, después de que viene este periodo, dice, permitiéndoles reconstruir y tener su templo para adorar a Jehová. Recordemos que sí, a pesar de que ellos cayeron en conquista, ya les habían destruido el templo una vez, el templo que construyó Salomón. ¿Quién lo destruyó? ¿Quién lo recuerda?
Cuando fue Nabucodonosor, hermanos, y cuando fueron los soldados, los generales de Nabucodonosor, e hicieron las 3 deportaciones, en la última deportación prácticamente destruyeron todo. Históricamente el pueblo, el templo majestuoso que había construido Salomón, con todos los elementos de oro, magistral el templo, fue destruido, quedó en ruinas. Conquistar a un pueblo y destruirle su templo era un simbolismo de decirle: tu Dios no tiene poder. Por eso es que cuando Satanás o las pruebas o las mismas concupiscencias del hombre nos derriban, hermanos, simbólicamente estamos haciendo ver que Dios no tiene poder. Qué curioso, ¿verdad? Pero es cierto. Hacemos ver que Dios no tiene poder. Por eso cuando un cristiano pasa por luchas espirituales y dice: es que esto está muy difícil, en realidad lo único que tenemos que hacer es volver a poner a Dios en alto, y Satanás tarde que temprano se va a esfumar. Sí. Sí. Fue un diplomático, inclusive se considera que fue un vicepresidente en estos tiempos. Él se mantuvo firme, es de los hombres que la Biblia lo muestra que se mantuvo firme a pesar de su condición en donde se encontraba. Entonces dice aquí, en este periodo también estuvieron permitiéndoles reconstruir y tener su templo para adorar a Jehová. Cuando prácticamente Nabucodonosor destruye, hermano, el templo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Esdras y de Nehemías? Esos 2 hombres que colaboraron en un liderazgo para reconstruir el templo. Bueno, estos 2 hombres principalmente, los 2, hicieron partes fundamentales. Ellos en sus épocas y en sus tiempos, uno de ellos se dedicó al liderazgo de la reconstrucción y el otro se dedicó a buscar cartas, porque el pueblo de Dios, recordemos que les dieron la libertad de volver a su tierra, pero no tenían templo. Y este hombre va con su rey, el copero, y ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Necesitamos reconstruir nuestro templo. Dios agracia en misericordia a través de este pagano, de este rey pagano, y ellos vuelven a reconstruir el templo. Sabían perfectamente que no era el mismo templo, se reconstruyó, hermanos, no era el mismo, era un templo diferente, porque recordemos la historia que cuando el templo es reconstruido, ¿qué dice la Biblia que hicieron ellos? ¿Sabe por qué lloraron? Porque ellos sabían que no se comparaba con el templo de Salomón. Sabían que Dios les había dado la oportunidad de reconstruir, pero no era igual. Entonces, cuando viene el tiempo en donde estos hombres, sigo en la historia, estos hombres, el pueblo de Dios, nuevamente retorna a la tierra que Dios les da. Otras naciones los observan y observan que no son un pueblo fuerte, una nación fuerte, así que vienen las conquistas. Estas conquistas, dice, en este periodo también estuvieron bajo el poder de los griegos y los romanos, conocido también como periodo postmonárquico y periodo postexílico. ¿Qué significa postmonárquico? Significa monarca. El gobierno monarca es el gobierno del hombre bajo un rey, un gobernante, y la monarquía. Y el gobierno postexílico, fíjese, eran conquistados y les decían cómo tenían que vivir. Qué interesante cómo es que cuando el hombre está en la rebeldía en Dios, sí es cierto, hermano, nuestras concupiscencias nos terminan gobernando. Pero qué curioso, algunos de estos imperios que los gobernaron, algunos de ellos sí les permitieron seguir ejerciendo su culto a Dios. Pero quiero que figure una nación históricamente, váyase conmigo a la historia, siéntese ahí. Fueron conquistados, ya no eran la gran nación, ya no estaban los soldados, ya no estaba David, ya no estaba Salomón, ya no estaban los jueces, ya no estaban esos hombres líderes de guerra, conquistadores. Y ahora la ley de Dios, la palabra de Dios, se empezó a esfumar. Ya no había profetas inclusive. Estos profetas, al no volver a verse bajo el tiempo de Dios, cuenta la historia que los sacerdotes y las cabezas del hogar es cuando se empiezan a reunir. De hecho, las sinagogas nacen en el tiempo intertestamentario. Se dice que se reunían 10 cabezas de hogar. Cuando digo cabezas de hogar no me refiero a varones, hermanos. Me refiero a familias completas. Y los sacerdotes, que particularmente eran los que estudiaban la palabra de Dios, se dice que ellos llegaban
a las sinagogas y empezaban a volver a adoctrinar a las familias. ¿Sabe, hermano? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Dios no hubiera reconsiderado la ley de Dios? Esto es muy simple. Cada quien se hubiera gobernado a su propio gusto, a su propio antojo. Por eso es que cuando un cristiano comprende lo importante que es la palabra de Dios en su vida, en el liderazgo nosotros no debemos de aflojar. Papás, no aflojen. Es en serio. El aflojar trae pérdidas. Y así es como nacen las sinagogas. Y dice que ahora pasaron a un periodo posexílico. Alguien los guiaba. Después viene también en este periodo, vamos a hablar de esos periodos exílicos o posexílicos. Fueron 4 imperios los que se acercaron al pueblo de Dios y los gobernaron en un espacio de 400 a 500 años. El primero fue el periodo persa. ¿Quiénes eran los persas? Después del tiempo de Nehemías, los persas controlaron Judá por aproximadamente 200 años, mucho tiempo. Pero a los judíos se les permitió continuar observando sus tradiciones religiosas y no se les molestó. En otras palabras, los persas no tenían problema por ello. Durante este periodo, los sumos sacerdotes dirigieron a Judá, quienes tenían la responsabilidad del gobierno de la nación, siendo la única autoridad espiritual que existió debido a la ausencia de los profetas e inclusive los reyes. Después, ¿qué sucedió? Vino otro nuevo gobierno, otra conquista, lo que se le conocen como los helénicos. ¿Quiénes eran estos hombres? Nos referimos a Alejandro Magno, el gran historiador, la gran historia de Alejandro Magno. ¿Alguien ha leído la biografía de Alejandro Magno, hermanos? La verdad es una persona con una gran capacidad, y yo estoy hablando desde la perspectiva secular. Cuando lo ve a manera de estudio, fue algo impresionante. Como a su corta edad, ¿él qué dijo? Voy a conquistar el mundo. ¿Y qué cree? Casi lo conquista. Nomás porque se le acabó la gasolina a los 21 años. Tan joven, se cree que le entró una enfermedad. Otros dicen que fue una conspiración. El punto está que era tanto lo que llevaba gobernando y lo que llevaba conquistando este hombre, este joven, que al morir era tan grande que tuvieron que quebrar el imperio en 3 generales. Otros dicen que fue en 4, es partes históricas. Estaba convencido de que la cultura griega sería la fuerza que unificaría el mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que Alejandro Magno tenía una fuente muy importante en su adoctrinamiento y era Aristóteles. Ese famoso Aristóteles que de repente escuchan en la historia. Por eso les digo, hermanos, que el tiempo intertestamentario está conectado con muchas cosas bien interesantes, inclusive desde una perspectiva secular. Entonces dice que este hombre, Aristóteles, le transmitía a través de sus enseñanzas a Alejandro Magno: si tú quieres conquistar al mundo, tienes que tener una sola lengua. Y este hombre se iba a las naciones, se iba a los lugares y los conquistaba. Y él introdujo lo que es el lenguaje griego, que los teólogos están de acuerdo en que esta conquista de Alejandro Magno tuvo mucha fuerza. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el evangelio llegó a la iglesia inicial, el lenguaje de los gentiles, ¿cuál cree que era? Griego. Y el lenguaje judío o el lenguaje hebreo, que ya casi no se hablaba, solo se quedaba entre los judíos. Por eso cuando la iglesia inicial en el libro de los Hechos toma posesión del Antiguo Testamento como un canon, como una veracidad de parte de Dios, la iglesia no tuvo problemas para leerlo, porque en el tiempo intertestamentario fue el periodo donde se cambió o se tradujo del hebreo al griego todo el lenguaje del canon. Lo que viene siendo la Torá, lo que viene siendo los libros mosaicos, lo que viene siendo los libros históricos, los libros de los profetas mayores, los profetas menores. Así que cuando viene la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia ya tenía una Biblia, y era la Biblia del canon del griego. Hoy en día nosotros tenemos Biblias de muchos idiomas, después llegó el idioma español, pero esa es otra historia. Dice, aún dice, así se les permitió que guardaran sus leyes e inclusive les eximió del pago de tributos e impuestos. Fíjense cómo Alejandro Magno, malo sí, pero no tanto, vio al pueblo de Dios y les dijo: yo sé que ustedes tienen una práctica. ¿Y sabe cuál era esa práctica? El Shabbat, el año sabático. ¿Y qué pasaba en el año sabático? Se dejaba descansar la tierra. Y dice la historia que Alejandro Magno le dijo al pueblo de Dios:
yo sé que ustedes tienen esta práctica religiosa, dejan descansar la tierra. Ese año no van a pagar impuestos. Por eso le digo, hasta eso, vea cómo hayan gracia delante de Dios cuando uno impone, hermanos, nuestro credo. Por eso cuando de repente a mí me dicen algunos hermanos en la fe, no, es que, mire, uno tiene que respetar y no debo de hablar de Cristo en el trabajo. Ah, pero sí hablan de tarugana y media, sí hablan de tontería y media, sí hablan de mentiras, sí hablan de corrupción, sí hablan de todos los temas, pero no quieren hablar de la fe. Yo digo dentro de mí, entonces, ¿dónde está la prohibición? Este hombre les respetó. ¿Se da cuenta lo importante que es cuando nosotros honramos a Dios? Dios nos termina honrando. Entonces dice aquí, cuando construyó cuando se construyó Alejandría en Egipto, animó a los judíos a vivir allí y les dio algunos de los mismos privilegios que se les concedió a los súbditos griegos. Esto dicen los teólogos que también fue bueno, porque Alejandro Magno lo que hizo fue básicamente tomar una parte muy sustancial de los judíos y geográficamente la situó en Alejandría. Cuando uno va y ve la Biblia, que dice que venían de todos los lados a los censos, ¿se acuerda de los censos? El pueblo de Dios, Dios les dio la profecía que ellos iban a dispersar por todas las naciones. Pero específicamente, como había una profecía mesiánica del nacimiento de Jesucristo, el Salvador, tenía que haber una parte del pueblo de Dios en esta área de Palestina. No traigo los mapas ni nada de eso, perdóneme. Tenía que haber una parte, ¿por qué? Porque de ahí vendría el Mesías, de la casa de Belén, que Belén significa la casa de pan. Y cuando se refiere a la casa de pan, se refiere al alimento. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, qué dijo Jesús? ¿Quién era qué? Esas palabras a Jesús le costaron mucho, porque los judíos sabían lo que significaba la casa del pan. Y no me refiero a la casa del panadero, hermanos. Me refiero desde la perspectiva simbólica y la perspectiva espiritual. Dice aquí, después llegó otro imperio más y los gobernó. El imperio asmoneo. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, cuando comenzó este periodo histórico, que este es el que para muchos está en duda, pero fueron 100 años, fueron muchos, los judíos sufrieron una gran opresión. Pasaron de ser un pueblo tolerante religiosamente a un pueblo perseguido. Los Ptolomeos fueron tolerantes con los judíos y sus prácticas religiosas, pero los gobernantes seleúdicos dice que decidieron helenizarlos. ¿Qué significa esto? Introducir sus pensamientos, ordenaron la destrucción de reproducciones de las escrituras y promulgaron leyes de una crueldad extrema. De hecho, aquí es donde nace o donde aparece en el escenario un rey muy popular también en el lenguaje secular, Eutico. Este rey se cree que tenía una mentalidad, hermanos, sanguinaria. Al punto que aquí es donde aparece por primera vez cuando este hombre va a la tierra donde estaba el pueblo de Dios, derriba, primeramente entra con un cerdo, ahí lo sacrifica y todos los judíos se volvieron locos porque era una aberración, era una profanación. Después de que hizo eso, derriba el templo. Cuando derriba el templo, reconstruye un templo a un dios pagano, Zeus, y le exige que el pueblo de Dios lo reconozcan como una divinidad. Este fue un periodo para el pueblo de Dios muy difícil. Todo lo que se seguían congregando en familias de 10, en grupos, y los sacerdotes hacían lo posible para mantener la ley de Dios. Llega esta conquista y les derriba con gran magnitud, hermanos, todo el adoctrinamiento que llegaban. ¿Qué sucede después? Bueno, dice que una vez que se destruyen las escrituras y que se promulgan estas leyes con crueldad extrema, los judíos oprimidos se sublevaron bajo la dirección de Judás, un macabeo. Esto ayudó para que fueran independientes hasta que los romanos los conquistaron. Mire, después de que este rey o este tiempo de los helénicos o de los asmeos, perdón, esta nación los dañó considerablemente, por ahí se levantó un hombre, un macabeo. ¿Pero qué macabeo no es del diablo? No, no lo es. Que no le demos el crédito como inspiración divina es muy diferente. Pero este hombre se dice que tenía una familia y que todos sus hijos, este hombre los animó, literal, hermanos, los animó. Es tiempo de retomar lo que Dios nos ha dado. Y los animó y se levantaron como poco a poco, hasta que derribaron a los llamados asmoneos. Una vez que los derriban, se quedan con su independencia una vez más. Pero no quiero que pierda de vista.
Macabeo también se convirtieron en un movimiento religioso. O sea, después de dar una libertad, por ahí algunos dicen que estos hombres también eran de Dios. Es difícil percibirlo de esa manera, pero lo que sí es a considerar es que se levantó un grupo de hombres que pelearon por sus principios, literalmente. Así que para ello después llegó el tiempo de los romanos, que fueron los últimos en donde ya aparece Jesús. Y dice aquí, esto sucedió 63 años antes de Cristo, en donde el general Pompeyo capturó a Jerusalén, quedando las provincias de Palestina sometidas a Roma. Una vez que se habían ido a Palestina y ahí estaban posesionados geográficamente, llegan los romanos, los conquistan. Parte del tiempo se le confió el gobierno nacional a los príncipes y al resto de los procuradores nombrados por los emperadores, hasta que aparece ahí Herodes el Grande, quien era el gobernador de toda Palestina, precisamente donde nace Jesús. Pero ¿qué también hay interesante sobre este tiempo y sus conquistas? Lo que se le conoce como el tiempo de silencio. También recibe el nombre del periodo de silencio, y esto es debido a que Dios no levantó un profeta para Israel. La manera en la que Dios se comunicaba con los hombres en el Antiguo Testamento, con las naciones, con los reyes, era a través de profetas. Y estos profetas eran los que se acercaban a los reyes, se acercaban a los sacerdotes, se acercaban a los príncipes, se acercaban a la sociedad y les pedían que por favor cambiaran, se arrepintieran. No lo hacían. ¿Y qué sucedía? Obviamente llegaba el juicio de Dios. ¿Qué sucedió? Dios no levantó profeta que les hablara sobre su condición espiritual. Su último profeta, que fue el profeta Malaquías, fue quien hizo la confrontación del pecado del pueblo y los llamaba a una restauración sobre su comunión con Dios. A pesar de ello, los líderes intentaban rescatar las leyes divinas y seguirlas acorde a lo dicho por los profetas y sacerdotes, teniendo reuniones de grupos de 10 cabezas de familia para leer. ¿Y qué dice? Ese es lo que hace cojear a la iglesia en estos tiempos. No, es en serio, hermano. Es lo que hace cojear a la iglesia. La hace cojear duro. El no memorizarse la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que dicen que la tecnología trae mucha ayuda. Sí, yo sí lo creo, definitivamente. Pero el principio bíblico que Dios le estableció al hombre desde los tiempos antiguos era memorizar la palabra. Y lo he enseñado en otras ocasiones. La única manera en que el Espíritu Santo a usted lo va a guiar es a través de la palabra. ¿Y cómo lo va a guiar a través de la palabra? Trayéndole a la memoria la palabra. En otras palabras, cuando un creyente, sin importar su edad, no lee la Biblia, está literal y espiritualmente expuesto a tomar un sinfín de malas decisiones. Malas, pésimas. Está prácticamente a las expensas de lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo he dicho en otras ocasiones. Por eso es que muchos cristianos de antes que tenemos conocimiento de la palabra bajo estudio, yo no hablo como pastor, hablo como creyente. Por eso es que es muy difícil que seamos removidos de nuestras convicciones, porque leíamos mucha Biblia. La generación de cristianos de ahora, no todos, hermanos, lo aclaro, pero tiene graves problemas para leer la Biblia. Entonces, eso le ayudó mucho al pueblo de Dios en el tiempo intertestamentario. Ahora, ¿qué sucedió en el tiempo intertestamentario en relación a los grupos religiosos? Al no tener su rey, profetas, estar fuera de Palestina, lejos del templo, su vida religiosa cambió, surgiendo diferentes líderes religiosos, los cuales fueron creados en sus propias doctrinas. Esto en el lapso de 400 años, no al finalizar. En primer lugar están los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Estos vienen de la palabra sadoquitas, que la palabra sadoquita al lenguaje nuestro significa justo o justicia. Dice que este hombre, este sacerdote, sadoquita era su nombre, se dice que él dijo, yo tengo que estructurar mi propia interpretación de la Biblia. Así que él se alió con los aristócratas de aquellos tiempos, quienes básicamente eran los intelectuales. A pesar de que era un grupo minoritario, eran pocos, tenían mucha fuerza política, en otras palabras, tenían manera de poder introducirse. Y cuando nos referimos política, nos referimos a los cambios del pueblo de Dios. Estaban conquistados,
estaban prácticamente a expensas de reyes paganos. Y luego todavía se levantan estos hombres a intentar mover la palabra de Dios. Este grupo, sin duda alguna, como eran aristócratas, como eran intelectuales, se movían mucho en el razonamiento. Así que cuando usted ve cristianos, así que la piensan y la razonan mucho, hermano. Usted dígale, tú vienes de la descendencia de los saduceos. Porque los saduceos, ¿sí se acuerdan que aparecen en el Nuevo Testamento? Los saduceos tenían fuertes disputas con Jesús, porque ellos, al creer de manera intelectual o racional o en el razonamiento del hombre, ellos negaban todo lo que relacionara los ángeles, no creían en los ángeles. ¿Por qué? Porque no se ven. No creían tampoco en la resurrección. ¿Por qué? Porque no puede existir. Nadie que se va a la muerte puede regresar de ella. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba siendo juzgado? ¿Sabía usted que había un sacerdote ahí? Perdón, sí, un saduceo. De hecho, gracias. De hecho, los sacerdotes en el Nuevo Testamento, ¿qué cree que eran? Eran saduceos. Por eso Jesús fue enjuiciado. Porque dijeron, dices que vas a resucitar, demuéstralo. ¿Crees en los ángeles? Y empezaron a tener esas fricciones Jesús con estos grupos. Cuando Jesús cayó, que fue tomado en aquella noche, que fue entregado, vendido aparentemente por Judas por unas monedas de plata al costo de un esclavo, y que Judas se retracta, hermano, ese escenario de los que estaban ahí, cuando usted lee la narrativa de los evangelios, estaba un saduceo que tenía mucha fuerza. Por lo tanto, se levantaba un saduceo y decía, este hombre es un falso profeta. ¿Y sabe qué sucedía? Como tenía mucho poder político, el pueblo lo apoyaba. Así que dice que controlaban prácticamente al sumo sacerdote, rechazaban todos los escritos que no fueran del Torá, así como la doctrina de la resurrección. La escucho. A ver, ¿usted qué opina? Qué bueno que se le vino a la mente. Sí. Otro grupo, los fariseos. Los fariseos eran conocidos también como los piadosos. ¿Habrá fariseos dentro de la iglesia? Dios ayude a los fariseos, ¿verdad, hermanos? Ay, Dios mío, que se los lleve. No da. Bueno, dice que este grupo eran hombres que aparentemente cumplían con el rigor de la ley, las tradiciones, construyendo una barrera a su alrededor para permitir a los judíos vivir rectamente delante de Dios. Mire, haga de cuenta que este grupo fueron ciertos líderes que tenían conocimiento bíblico de la ley y decían, la gente tiene que voltear su corazón a Dios. Y perdón la palabra, se pasaban de la raya. Se metían donde no se debían de meter. Hablaban de más, se metían en la labor de los sacerdotes, en la labor de los hombres de Dios, en el tiempo intertestamentario y posteriormente en el tiempo de Jesús. Por eso cuando de repente usted vea que alguien aparentemente le quiere dar un consejo, pero le está criticando o le quiere enseñar la manera de vivir, ni yo siquiera me atrevo a decirle cómo debe de vivir usted, ni yo tengo esa capacidad. Mi deber es enseñar, pero yo no le voy a decir cómo vivir. Esos son los fariseos, los que se meten en la vida principalmente exterior de las personas. Y lo señalo, hermanos. Y muchas de las veces hasta sabiendo, exceden sus comentarios. Generalmente imponen cargas que ni ellos mismos pueden tomar. Se ponen a dar consejos cuando ellos ni siquiera ellos mismos los asumen sobre sus familias o sobre sus hijos o sobre ellos mismos. Yo sí los juzgo y los critico y los hago añicos, porque si algo ha traído mucho dolor a la iglesia es estos hombres. Y hablo de la iglesia actual, hermanos, los fariseos. Que Dios los ayude. A ellos, a nosotros ya nos ayudó, por eso estamos aquí. Bien, después viene aquí, dice, estos son los que aparentan, se gozaban del apoyo del pueblo. Y sabe que algo que me llama mucho la atención de los fariseos en los tiempos bíblicos y en los tiempos intertestamentarios es que eran muy populares y la gente los quería. ¿Sabe? Yo me he fijado que el cristiano, entre más legalista, más lo quieren. Caray, pégame pero no me dejes.
Yo me he fijado que hay pastores, líderes, que sacan unas cosas bien raras de la Biblia y la gente ahí anda detrás de ellos. Y yo no hablo liberalismo, yo hablo legalismo. Ahí anda la gente detrás y los tienen en unos conceptos que son hombres de Dios. Por eso es que cuando Jesús fue juzgado, no solo había un saduceo, sino también había un fariseo. El saduceo representaba la opinión pública, la fuerza política, y el saduceo el fariseo representaba al pueblo. Entonces, dice aquí, sin embargo, era solo hipocresía y traición. El mismo Jesús los acusó abiertamente por su engaño para con su pueblo. Ahí está en Mateo 23, bien específico. Sí, otro grupo, los celotes, este movimiento político nacionalista. Oiga, ahorita hay mucho celote, mucho celote. ¿Cómo les encanta hablar de la política? Bien. ¿Quiénes eran este movimiento político nacionalista? En realidad viene de la palabra sectario, pero no de sectario de falsa religión, no, sino de sectario de celo, de celar. ¿Qué es lo que ellos decían? Decían que ellos celaban la ley de Dios o la palabra de Dios. Este grupo se caracterizaba por decir que sentían un celo por Jehová e inclusive, de ser necesario, a violencia hacían entender a la gente que no estaban haciendo las cosas bien. ¿Conoce algunos celotes? Cuando uno los ve, dice, ¿y este de dónde salió? ¿Verdad? Ha de traer sus genes allá de muchos miles de años atrás, ¿verdad? Bien. Dice que de hecho Jesús tenía dos celotes, hermanos. El primero era Pedro. Por eso es que usted a Pedro lo ve muy agresivo, muy aguerrido. Y Jesús lo moldea, ¿verdad? Lo va, ay, Pedrito, hombre, agarra la onda. Y lo va puliendo. Pero había otro también. Judas Iscariote también era celote. ¿Por qué se cree que Judas Iscariote era celote? Porque Judas Iscariote tenía la mentalidad de mirar a Jesús como un revolucionario, como alguien que iba a levantar un movimiento en Israel y les iba a ayudar. La decepción de Judas se llevó cuando Jesús hablaba del reino de Dios espiritual. Ahí es donde entró es cierto, Judas tenía una inclinación por la avaricia, sí es cierto. Pero detrás de esa avaricia, otro elemento fundamental que llevó a Judas a vender al maestro, a pesar de que era una profecía mesiánica, lo que lo llevó a traicionarlo era que él no vio futuro en Jesús. Por eso lo vendió. Después dice que están los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? A pesar de que estos hombres eran muy antiguos, tienen mucho escenario en los tiempos intertestamentarios. Eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Esdras era uno de ellos. Pero ¿qué cree? Jesús también los denunció. ¿Por qué? Porque se cree que este grupo en muchas de las ocasiones emitían sus propios comentarios. Y al emitir sus propios comentarios, esto traía gran daño al nombre de Dios. Mire, hermano, cuando Jesús aparece en el escenario, hasta aquí voy a terminar ya. Cuando Jesús aparece en el escenario, en el Nuevo Testamento, en Mateo, etcétera, etcétera, estos grupos, los celotes, los saduceos, los fariseos y los demás, yo me fui sobre los más populares. Ellos son los que tenían prácticamente el control religioso. O sea, hace que la gente se iba a donde se inclinaba su opinión. Cuando llega Jesús, prácticamente Jesús denuncia todos los grupos religiosos. Y al denunciarlos, hay algo que a ellos también los fortalecía mucho. ¿Y qué cree que era? El dinero. Una iglesia que tergiversa la palabra de Dios, pero estimula, forza, motiva al dinero, prácticamente estamos viendo características similares a estos movimientos. Una iglesia que impone cargas que ni los mismos líderes las pueden con ellas, prácticamente estamos hablando de estos mismos movimientos religiosos. No significa que la iglesia está hecha a su medida. Significa que el cristiano, la iglesia de Cristo, sí tiene que estar directamente apegada a la palabra de Dios. Le pese a quien le pese, le pueda a quien le duela, incomode a quien incomode. Cuando Jesús vino en los tiempos, cuando después de su aparición, aquella vez que convirtió el agua en vino y se inicia su ministerio Jesús, en realidad, hermanos, los movimientos religiosos desde el día 1 lo querían matar, solo que no sabían cómo.
porque la popularidad de Jesús estaba basada en varios argumentos, en conocimiento bíblico, pero también en hechos. Mostrar compasión, sanar a los enfermos. Y lo más importante, enseñar correctamente la ley de Dios. Cuando Él dijo, he venido a cumplir la ley. Así que hasta aquí le vamos a dejar, mire, vamos a dejar pendiente la otra parte de lo que viene siendo, bueno, ya casi terminamos. Viene el periodo de la Septuagésima o la Septuaginta y los libros apócrifos, pero lo vamos a finalizar la semana que entra. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.